¿Qué tal, chicos? Nuevamente yo. Sumado a las actividades y los videos como el que seguramente ya vieron a estas alturas, estaremos apoyándonos también de algunos presentadores gráficos y algunas presentaciones electrónicas a manera de reforzar los conocimientos que trataremos de adquirir durante todo el semestre. Aparte de esto, reforzaremos también con actividades dentro de nuestro libro de texto o libro digital, en su caso, para poder tener un concepto un poquito más claro de todo lo que veremos aquí. De igual modo, les recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia también acerca de el modo de llevar las clases será escuchada en los horarios correspondientes y espero que podamos llegar a acuerdos. Bueno, como ya lo comentamos en el video pasado, el primer ámbito de estudio de la química es la transformación de la materia o sus cambios de estado y cómo esto influencia en que las características de cierto compuesto puedan cambiar. Así que empezaremos a hablar un poquito acerca de la materia, qué es la materia, cómo se compone y algunas de sus clasificaciones. De inicio, nuevamente tenemos el concepto de química y nos dice que es la ciencia que va a estudiar la materia, sus propiedades y su constitución, las transformaciones y también variaciones de energía que acompañan a estas transformaciones. Recordemos que, por ejemplo, alguna reacción como las reacciones de combustión son liberadoras de energía. Al momento de que nosotros encendemos un encendedor, válgase la redundancia, estamos llevando a cabo una reacción de combustión y en esta reacción de combustión hay una liberación de energía. Entonces, la química va a ser la encargada de realizar los estudios de estas. No solamente sus propiedades, sino también su constitución. ¿Pero qué tiene que ver la constitución en esto? Bueno, la constitución va a dar las propiedades específicas a un compuesto y la constitución va a depender de qué tipo de enlaces o de cómo unos átomos estén unidos a otros. Ok, una vez que definimos qué es la química, podemos ver en qué se divide. Nos menciona la presentación que principalmente se divide en dos grandes ramas de la química, las cuales son la general y la descriptiva. La química general estudia principalmente las propiedades y la estructura de la materia y las leyes de interacción química. Estudia su estructura y cuestiona los enlaces que pueden formar una molécula, estudia las propiedades específicas de la molécula formada y algunas otras interacciones que puede tener con otras moléculas. De igual modo, la química descriptiva, por otro lado, estudia las propiedades de cada una de las sustancias en particular. Recordemos que cada una de las sustancias que nosotros podemos ver tiene puntos específicos en los cuales se lleva a cabo cierta reacción. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de que el agua hierve a una temperatura, mientras que el alcohol tiene un punto de ebullición distinto. La química analítica, que a su vez se divide en cualitativa y cuantitativa, está dentro de la química descriptiva. La fisicoquímica, que es el estudio de reacciones entre la materia y la energía. Y también tenemos como algún ejemplo otra rama de la química, que es la bioquímica. Esta se encarga de interpretar algunos cambios que acompañan a la vida. ¿Dónde se realizan estos cambios? Los cambios principalmente que podemos apreciar del lado bioquímico se encuentran dentro de las reacciones celulares. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la química se encuentra en todos lados, nos damos cuenta que también en nuestras células, las células que componen nuestro cuerpo o componen cualquier cuerpo de un ser vivo, tienen ciertas características específicas de la química. Por ejemplo, llevar a cabo reacciones biológicas que nos permiten respirar, procesar alimentos, aprovechar nutrientes, etc. Ahora, una vez que sabemos que más o menos esto es la materia, podemos hablar acerca de su transformación. Bueno, la materia como tal tiene ciertas características. Dijimos que la materia va a ser aquello que tiene o ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa. Acordemos que la masa tiene que ser algo que podamos nosotros medir. Y el volumen también. El volumen va a ser el espacio que va a ocupar algún objeto dentro del espacio que nos contiene a todos nosotros. Entonces, si tiene estas particularidades, tiene masa. Si tiene masa, tiene materia. Y si tiene materia, es un objeto de estudio de la química. Ok,
Algunas de las magnitudes que nosotros podemos medir en algún objeto o en algún compuesto son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, etc. Estas magnitudes no son específicas de todos los cuerpos. Algunas pueden variar y pueden presentar algunas o algunas otras no. Pero en general es algo de lo que podemos ver dentro de las cualidades o características de la materia. Ahora, la clasificación. Específicamente nosotros tenemos estados de agregación, como son llamados. Estos son la forma en la que interaccionan las moléculas de un cuerpo específico dependiendo del estado en el que se encuentre. Nosotros conocemos generalmente estas tres. De estas tres, que son las más comunes, hay aparte otras dos de las que posiblemente hablaremos más adelante. Sin embargo, estas son las que más interés nos dan, por así decirlo. Son las que más nosotros encontramos en la vida cotidiana y son los que principalmente son el área de estudio de la química, aunque los demás no se quedan de lado. La parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Como ejemplo tenemos al agua. Es un compuesto maravilloso que realmente nos enseña muchísimas cosas acerca de cómo funciona la química. Esta se puede encontrar en forma de hielo al momento de estar en el estado sólido, de forma de vapor al momento de estar en el estado gaseoso y en forma de agua líquida al momento de estar en estado líquido, ¿no? Entonces, estos van a ser los tres estados de la materia. Ahora, la composición en la que se encuentren va a depender del estado en el que estén. Nosotros, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que el sólido en esta parte tiene una peculiaridad. Lo que vemos de color azul está representando átomos que están unidos de una cierta forma. Si ustedes se dan cuenta, estas pequeñas esferas de color azul que están representando en la parte sólida se encuentran todas acomodadas en una línea perfecta, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Su estructura es bastante firme. Por eso es que nosotros batallamos un poco al tratar de deformar la posición o la forma de un objeto sólido. Ahora, hay ciertas características de los objetos sólidos. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver es la parte química. Cómo es que su estructura hace que esto se forme sólido, cómo es que esto es líquido y cómo es que esto es gaseoso. Bueno, la parte sólida. Entonces, la forma estructurada va a ser la parte sólida. Ahora, cuando un compuesto se encuentra en forma líquida, generalmente las moléculas o la interacción entre los átomos que forman las moléculas se encuentra un poco más dispersa. No son tan estructurados de una forma bien alineada como podemos ver en la parte del estado sólido. En el estado líquido nosotros podemos ver un poco más de variación, disociación de estas pequeñas partículas llamadas átomos, que a su vez forman las moléculas. Y por el lado del gas, al momento de que algo se encuentra en estado gaseoso, generalmente, a veces no, las temperaturas a las que se encuentran son un poquito más altas que la temperatura ambiente. No siempre, existen también algunos otros compuestos o elementos que ya por sí solos y a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Sin embargo, siguiendo el ejemplo del agua, nosotros nos podemos dar cuenta de que a la hora de calentar el agua, esta se va a evaporar y se va a convertir o va a pasar a su estado gaseoso. Esto se debe a que la interacción entre las moléculas se excita, ¿no? Y sí, esa es la palabra, excitación. Cuando las moléculas están excitadas, empiezan a moverse de un lado a otro de una forma muy loca, y esto provoca que la unión entre ellas no sea tan fuerte, tan firme. Esto se debe también a que hay interacciones dentro de una y otra molécula que pueden variar. Específicamente hablando del agua, hay unas cositas llamadas puentes de hidrógeno que nos ayudan a mantener estas unidas. Sin embargo, con las variaciones de temperatura, nosotros podemos jugar con ese tipo de enlaces y hacer que la estructura de la molécula cambie, la estructura, no la molécula, la estructura de la molécula cambie, y eso logra que las cualidades y las particularidades en cada uno de los estados sean distintos. Recordemos que pudiendo estar en forma sólida, en forma líquida o en forma gaseosa, la molécula del agua se va a mantener con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno que también está unido a otro átomo de hidrógeno. Esto es el H2O, que es el agua que nosotros conocemos generalmente. Entonces,
En forma sólida es H2O, en forma líquida es H2O y en forma gaseosa también es H2O. Sin embargo, el estado de agregación en el que se encuentra le dota al agua de particularidades completamente distintas dependiendo del estado en el que se encuentre. Es solamente algún ejemplo. Ahora, como característica, los sólidos generalmente tienen una forma propia, no fluyen. Los líquidos no tienen una forma propia, estos se adaptan al recipiente que los contiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos un líquido cualquiera y lo ponemos en una botella, el líquido va a adquirir la forma de este. Si nosotros lo colocamos en un vaso, también así será. Y, por otro lado, el gas no tiene una forma ni un volumen propio. Si nosotros tenemos un gas almacenado dentro de una pelota, por ejemplo, o un balón, este gas va a adquirir tanto el volumen como la forma del balón. Entonces, tenemos ciertas particularidades que puede tener el mismo compuesto dependiendo del estado de agregación donde se encuentre. Seguimos. Alguna de las cosas que también es muy interesante platicar son los cambios. Dijimos que la química va a ser la ciencia que estudia los cambios, pero existen cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son, por ejemplo, un cambio de estado. El hielo pasa a estar en forma de agua o el agua puede cambiar a la forma del hielo, ¿sale? Estas modificaciones, por ejemplo, en la presión o la temperatura o algunas otras características, pueden modificar las características de nuestra sustancia y pueden originar cambios físicos o químicos también. Ahora, un punto importante y algo que es bien importante que se grabe: los cambios físicos rara vez hacen modificaciones en la materia. No, no cambia, pues. Cuando nosotros decimos que hay un cambio físico, la molécula o la materia o la sustancia generalmente se va a mantener exactamente igual. El agua va a seguir siendo agua a pesar de que esté en hielo, a pesar de que esté en vapor o a pesar de que esté en líquido. Sin embargo, cuando sucede un cambio químico, la estructura molecular, la estructura química de la sustancia sí cambia. O sea, ya no tenemos ni una cosa como al inicio ni la otra. Se ha formado algo nuevo. Entonces, esta es la forma en la que podemos diferenciarlos. Un cuerpo puede pasar de un estado de agregación a otro por simple variación de temperatura o de presión. Ahora, para la parte de los cambios químicos, acá, como les mencionaba, la materia se convierte en otra cosa. Por ejemplo, nosotros hemos visto reacciones en nuestra casa que posiblemente no sabíamos que eran reacciones químicas. Una reacción ácido-base, muy común que podemos realizar en cualquier lado, es el carbonato, que generalmente nuestras mamás tienen en casa. El carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, que es una base. Más adelante hablaremos acerca de esto. Pero bueno, tiene un pH alcalino. Este reacciona con pHs ácidos. Recordemos que algunas cosas que son ácidas son, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido cítrico que se encuentra dentro de los limones, naranjas y algunos otros cítricos. Entonces, hemos visto todos seguramente esta reacción donde le agregamos jugo de limón a un poco de carbonato y podemos ver cómo hace una pequeña efervescencia o un alcacéser o alguna otra cosa efervescente al agregarla al agua. Bueno, cuando nosotros hacemos esto, ya no tenemos ni el bicarbonato de sodio ni el jugo de limón. Al momento de que lo agregamos el uno al otro, se realiza un cambio, pero este cambio ya es un cambio químico. Aquí no ha cambiado de forma física la sustancia, sino de forma química. Esto deja de ser ácido cítrico de la parte de limón, por ejemplo, y deja de ser bicarbonato de sodio con la parte base. Entonces, los cambios químicos hacen cambios dentro del estado de la materia, y esa es la forma en la que los diferenciamos de los cambios físicos. Ahora, algunas de las características que nosotros tenemos dentro de los estados que podemos ver son el volumen, la forma, si se pueden comprimir o no y si fluyen. Cabe mencionar que toda esta información está agregada también en su plataforma para que ustedes puedan accesarla a ella en el momento en el que quieran. Y cabe también resaltar que en cualquier momento que haya dudas, estaremos al pendiente para tratar de responderlas de la mejor manera. Ahora, nuevamente recapitulando, los estados sólidos, las moléculas están juntas, existen interacciones muy fuertes en ellas y hay poca libertad de movimiento. El ejemplo es ese. Nosotros podemos ver ahí las moléculas todas unidas. Ahora,
En la parte líquida, las moléculas se encuentran un poco más separadas que los sólidos. Hay interacciones moleculares, pero son un poco más débiles. Dependiendo de la molécula que estemos tratando, puede haber mayor o menor libertad y puede haber fluidez o derrames. Esto en el estado líquido. Y aquí podemos ver cómo las moléculas cambian. Las moléculas ya no se encuentran todas unidas y alineadas de una forma muy sistematizada, ¿no? Hay un poco más de desorden. Y por el lado gas, se encuentran muy separadas unas de otras. No hay interacción, andan dispersas por ahí volando. Y esto permite que haya muchísima libertad en cuestión del movimiento y haya mucha liberación de energía. Ahora, otro tema que es muy importante hablar es las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras van a ser dos específicamente. Un compuesto formado por dos o más átomos que pueden o no ser del mismo tipo, y los elementos químicos. Los elementos químicos son aquellos que están en la tabla periódica, ya lo vimos, ¿no? Los elementos químicos son todos aquellos que están dentro de esta tablita y con los que nosotros podemos combinar y empezar a formar diferentes compuestos. Ahora, a partir de que dos compuestos distintos se juntan, nosotros empezamos a tener estas de acá, que son las mezclas. ¿Y por qué son muy importantes? Bueno, las mezclas generalmente confieren a ciertos cuerpos también particularidades específicas. Entonces, quedamos en que dos o más sustancias pueden conservar sus propiedades dependiendo de qué tipo de mezcla sea. Tenemos dos tipos de mezcla principalmente. Las primeras pueden ser las homogéneas. Tenemos entre paréntesis aquí que puede ser de una sola fase y es una misma composición en toda la mezcla. Y también tenemos las heterogéneas, que pueden ser dos sustancias que pueden distinguirse a simple vista. Acá abajo tenemos unos ejemplos que nos lo van a dejar mucho más claro. Tenemos de este lado una ensalada. La ensalada es una mezcla, al fin y al cabo. Es una mezcla de diferentes compuestos y diferentes cuerpos, o en este caso diferentes frutas. Pero podemos ver cada una de las partes de esta ensalada por separado. O sea, no está todo como licuado de una forma muy pareja, ¿no? En otras palabras. Aquí nosotros podemos ver la separación. Ahora, tenemos de este lado otro ejemplo. Igual lo podemos notar. Al momento de que juntemos aceite y agua, esto lo pueden hacer en su casa, solo no se acaben el aceite de su mamá. Al momento de que nosotros tenemos aceite y agua, estos van a reaccionar de una forma repelente. O sea, nosotros podemos ver de una forma muy clara dónde se encuentra el aceite y dónde se encuentra el agua. Esto es algo muy curioso, sucede debido a las polaridades de cada uno de los compuestos. Y por otro lado tenemos a las mezclas homogéneas. Estas dos serán heterogéneas. Podemos ver la diferencia que hay ahí. A pesar de que están juntos, no se revuelven, no se vuelven uno solo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una mezcla, por ejemplo, de agua y sal o agua y azúcar, que son cristales generalmente muy solubles en agua, y lo agitamos, en algún momento se va a perder la sal o el azúcar. Y perdiéndose o dejando de verla, se convierte en una mezcla un poco más homogénea. El refresco, por ejemplo, que ustedes compran o nosotros consumimos también, es una mezcla homogénea también, ya que no podemos ver cada uno de los pequeños componentes que tiene ella. Entonces, mezclas homogéneas, no podemos ver los componentes, todo está muy revuelto, muy parejo. Y las mezclas heterogéneas, por el contrario, son mezclas donde nosotros podemos ver más claramente los elementos que componen a estas. Hablaremos también un poquito acerca de los sistemas coloidales. Estos están constituidos por dos fases. Es como lo que vimos en la parte anterior. Los sistemas coloidales pueden ser aquellos que pueden formar algo llamado precipitados. Los precipitados generalmente tienden a caer. Retomando un poco las partes de las propiedades, estas pueden ser físicas o químicas. Las propiedades físicas se pueden medir o observar sin necesidad de que cambie la composición o identidad de la materia. Si se dan cuenta, es muy parecido a la parte del fenómeno físico. Mientras que la parte química, en las propiedades químicas, estas son observables al momento en que se puede efectuar un cambio. Ahora, dentro de estas propiedades existen dos tipos. Eso es muy importante, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Atentos a esto porque es un concepto que nos va a ayudar muchísimo a entender cosas más adelante. Las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, la masa es una propiedad intensiva. Entre mayor sea el volumen o mayor cantidad tengamos, la masa va a seguir aumentando. El peso, el volumen, la longitud. Sin embargo, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad que tengamos de una masa o de una cantidad de
algo en particular. Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, el punto de congelación, la densidad, no va a depender de la cantidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes tienen un vaso con agua, no sé, un cuarto de litro, y tienen un tinaco de 1000 litros, esas propiedades no van a cambiar. Por ejemplo, al momento de que nosotros queramos hacer hervir el agua del vaso o el agua del tinaco, ambas van a tener que ser elevadas a una temperatura más o menos alrededor de los 100 grados centígrados. O sea, las propiedades se mantienen tanto en 50 mililitros como en 1000 litros. Es muy interesante, ¿no? Estas son propiedades intensivas y las extensivas nuevamente son de acuerdo a la cantidad de materia que tengamos de algo. Y ya por último en este bloque, pero no menos importante, no nos olvidemos del método científico. Esta es una forma sistematizada de pasos en las que nosotros podemos encontrar ciertas respuestas a partir de una observación. Consta de 5 pasos principales, los cuales son observación, preguntas, hipótesis, experimentación y conclusiones. Veamos un poquito más detallado a qué se refiere cada uno. La primera etapa, la observación, ahí es donde nace todo, ¿sí? ¿Qué es exactamente observar algo? Nos dice la presentación, es examinar cuidadosa y críticamente los fenómenos tal como se presentan. ¿Qué fenómenos se pueden observar? Estos pueden ser infinitos, puede ser el goteo de una llave de agua, puede ser cualquier otra cosa que genere curiosidad, la caída de un lapicero, la caída de una manzana, por ejemplo, seguramente hemos escuchado esa historia. Bueno, todo nace a partir de la observación de un fenómeno. Con la observación nosotros nos damos una idea de lo que está sucediendo y empezamos a formular ciertas cosas. ¿Cómo qué cosas? Específicamente, teorías. Teorías de qué es lo que está sucediendo. Nosotros empezamos a formular un problema. Por ejemplo, observamos un hecho o un fenómeno que nos genera dudas. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los factores que necesitan para que esto se lleve a cabo? Y estas nacen a partir de la observación. Esas son las preguntas que surgen al momento de observar algo. Ahora, importante, observar químicamente se define como la actividad de usar todos los sentidos, no solamente los ojos. Es todo aquello que es perceptible a través de los sentidos. Y esto con el fin de obtener conocimiento de hechos, objetos o fenómenos que están sucediendo, así como los seres vivos también, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos eso, formulamos un problema. Ya con un problema formulado, que incluye hacer preguntas como qué es lo que pasa, de qué manera, cuáles son las cosas que suceden, debe llevarnos hacia algo, la generación de una hipótesis. ¿Y qué es la generación de una hipótesis? Esta trata de explicar el hecho y será una afirmación que debe ser comprobada. Nunca nada más debemos asegurar algo porque sí, ¿no? El método científico nos ayuda a tratar de comprobar aquello que nosotros tenemos en mente. Las hipótesis se formulan del siguiente modo. Si algo es así, entonces puede significar que otra cosa es muy similar. Por ejemplo, si yo dejo caer un lapicero y lo suelto, cae, ¿no? Hipotéticamente, al dejar caer este otro lapicero, tendría que caer también. La observación nos permite hacer este tipo de hipótesis. Ahora, no siempre las hipótesis son reales. En muchas ocasiones tenemos que comprobar una hipótesis para saber si se cumple o no. Si mi hipótesis es que todos los lapiceros caen y de repente dejo caer 2 lapiceros y el tercero ya no cae, se va para arriba, esto destruiría mi hipótesis, ¿no? Porque yo digo que todos los lapiceros caen. Entonces, las hipótesis tienen que ser comprobadas y se comprueban de una forma específica, con un diseño experimental, la experimentación. Hasta que una hipótesis es puesta a prueba y los resultados te arrojan si estás bien o estás mal, nosotros podemos decir que la hipótesis se acepta o se rechaza. Esa es la cuarta etapa. Y la quinta etapa es el análisis de los resultados. Acá nosotros nos damos cuenta si lo que nosotros dijimos se está llevando a cabo 100% de las veces o si solamente son ciertos factores los que involucran que esto se lleve a cabo. Todo esto va a ir de acuerdo a la hipótesis formulada. Cuando una hipótesis se rechaza, una nueva tiene que ser generada para que la opción de una respuesta correcta se dé más adelante. Una vez que los grandes científicos pueden generar diferentes experimentos para encontrar las respuestas que nosotros queremos, empiezan a formular teorías. Estas generalmente van a ser declaradas verdad, pero muchas veces
no pueden declararse como lo siguiente, que son las leyes. ¿Por qué? Porque no son universales, no suceden siempre. Las leyes, a pesar de estar sujetas a cambios, permanecen y son inmutables. Algún ejemplo es la ley de la gravedad, ¿no? No importa en qué punto nos encontremos de la Tierra, y a veces hasta fuera de la Tierra, la gravedad afecta a los cuerpos. En sí siempre es así, entonces las leyes no cambian. Existen diferentes leyes, como la ley de Newton, por ejemplo, que nos dice que un cuerpo va a permanecer inmóvil a menos de que una fuerza ejerza sobre él. Entonces, se van a mantener, no importa dónde estemos o no importa cómo sea, mientras que las teorías pueden o no hacerse. Un ejemplo es este: la clorofila que hacen las plantas, que hace que las plantas, se vean verdes, es la que ayuda a fabricar el alimento durante la fotosíntesis. De cierta forma sí es así, pero muchas plantas también tienen dentro de sus células algunos otros compuestos que no siempre son verdes. Entonces la teoría se viene abajo y no puede convertirse en una ley, se queda hasta ahí. Aunque llegar a este punto es bastante bueno. Y bueno, esto es el método científico. Y regresamos a lo que vimos al principio. Entonces, chicos, espero que haya quedado claro o un poco más claro algunos de los conceptos que vemos ahora. También espero que haya generado dudas en ustedes y la curiosidad por aprender algo nuevo en esta nueva asignatura. Nuevamente, mi nombre es Jesús Escudero y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o sugerencia que haya con respecto a nuestra clase. Estaré atendiéndolos por los medios ya mencionados anteriormente o en nuestros grupos de WhatsApp, específicamente en horarios definidos. Y si alguien quiere estudiar más o tiene alguna duda o puedo apoyar en algo más, quedo a sus órdenes nuevamente. Esperando que tengan un excelente día, tarde, noche, mañana o no sé la hora en la que estén viendo esto. Me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!